Le damos la bienvenida a la tarde del fin de semana a Eduardo Fernández, o como es conocido en Venezuela, el Tigre Eduardo Fernández, ex candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano COPEI en el año de 1988 contra Carlos Andrés Pérez, y además presidente del Instituto de Estudios Políticos IFEDEX, quien nos acompaña desde Caracas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar conversando con ustedes. Cuénteme, Juan Carlos, Bien. ¿Cuáles son los temas que le interesan? Bien, en este momento pues ya el Mundial parece que pasó de moda. A partir de hace unos 15 minutos que dieron la Copa, ¿ya volvimos a la realidad en Venezuela para algunos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues sí, yo creo que es el momento de ocuparse de los problemas del país. Y me preocupa que el presidente de la República esté ocupándose de la oposición en lugar de ocuparse de resolver los problemas que tenemos los venezolanos. Yo quiero saludar en esta entrevista a toda la audiencia. Sé que esta entrevista está llegando a mucha gente en Estados Unidos, en diferentes países de América Latina. Venezuela, que por muchos años fue un ejemplo de progreso político, éramos una referencia democrática, de progreso económico, de progreso social. En este momento estamos atravesando una crisis muy aguda. Tenemos la más alta inflación de todo el hemisferio. No hay ningún país en América Latina, ni en el hemisferio occidental, ni en el mundo que tenga una inflación tan grande como la que tenemos nosotros. Yo creo que el presidente de la República haría bien en dedicar todo su tiempo a luchar contra el alto costo de la vida y a luchar para resolver el problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema de la inseguridad. Estamos batiendo récord en materia de inseguridad. Entonces, a mí me parece que el presidente haría muy bien en concentrar toda su mente y todas sus reflexiones en ver cómo resuelve la gravísima crisis que está atravesando el país, en cambiar las políticas equivocadas que durante 15 años se han mantenido y nos han llevado a esta situación tan crítica, y en cambiar sus equipos humanos. Me parece que ha hecho muy bien en algunos cambios recientes, pero tiene que hacer un cambio mucho más integral para que el país pueda salir adelante y Venezuela vuelva a ser una referencia positiva en el hemisferio. Fíjese, señor Fernández, que usted hablaba precisamente de que en este momento pareciera que Nicolás Maduro se está ocupando desde la oposición y no de gobernar, pero el principal problema del país no puede ser precisamente, basándome en eso, que el gobierno se dedica a pelear con la oposición y la oposición se dedica tal vez a no entender por qué hay otros que siguen siendo gobierno. Pues mire, yo creo que Venezuela y los venezolanos nos merecemos tener un mejor gobierno. La verdad es que el país merece un mejor gobierno. Pero voy a decir con toda sinceridad y con toda franqueza que también nos merecemos tener una mejor oposición. Y yo diría que una mejor oposición es una oposición que sea un poco más propositiva, es decir, una oposición que deje de ser tanto oposición y convertirse en alternativa democrática, que el país, que los ciudadanos la veamos como una verdadera opción, con ideas claras, con un liderazgo claro, con un sentido de patria y de unidad nacional. El problema no es tanto que el gobierno está dividido, que parece que lo está, o que la oposición está dividida, que también parece que lo está. El problema es que los venezolanos estamos divididos y necesitamos una fuerza que nos convoque a la unidad. La Sagrada Escritura dice, reino dividido no prevalecerá. Nosotros necesitamos ser un país unido, unido en la lucha por recomponer el Estado de Derecho, por tener más y mejor democracia, unidos en la lucha por tener una economía más próspera, más capaz de generar empleo y de generar riqueza para todos los venezolanos. Unidos socialmente, estamos muy divididos, hay muchos venezolanos muy pobres y en cambio hay unos pocos venezolanos que son más ricos que los ricos de los países más ricos del mundo. Eso es un escándalo que clama a la justicia. Entonces me angustia cuando veo que el presidente de la República se distrae en un pleito subalterno, pequeño, intrascendente, en lugar de concentrar toda su atención
en ver cómo logramos que Venezuela salga adelante de esta crisis tan aguda que estamos padeciendo. ¿Y cómo logramos llamar a una unidad, sea el lado que sea, si la oposición está dividida, si no hay unidad dentro de la oposición, cómo llamo a esa unidad? Y si dentro del gobierno y dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela no hay unidad, ¿cómo llamo a unidad? ¿Será que en este momento en el país le hace falta una tercera vía? Pues yo creo que hace falta una gran convocatoria a lo trascendente. Venezuela está por encima del gobierno. Venezuela es mucho más importante que la oposición y que la suma de todos los partidos de la oposición. Yo aprovecho esta entrevista para hacer un llamado a que pensemos en Venezuela, a que tratemos de lograr que todos unidos podamos trabajar para que el país vuelva a ser una referencia positiva desde el punto de vista político. Venezuela era un país que recibía a todos los exilados de todas las dictaduras de derecha o de izquierda que existían en el hemisferio, y los recibíamos porque teníamos una democracia muy sólida, muy próspera, muy fuerte. Bueno, teníamos una economía bastante floreciente, teníamos una lucha por la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. Entonces, en este momento, mi llamado, aprovecho esta entrevista para decir, ojalá los líderes del gobierno y los líderes de la oposición entiendan que deben cancelar la política de la confrontación adjetiva, de estarse insultando recíprocamente. ¿Qué cuento es eso de extrema derecha y extrema izquierda? Vamos a trabajar todos juntos por el país y vamos a buscar las maneras de resolver los problemas muy puntuales que son claramente identificables. La inflación, ¿cómo se resuelve la inflación? Produciendo más y produciendo mejor, promoviendo inversiones de capitales nacionales y de capitales internacionales, creando confianza para que los inversionistas tengan confianza en el país y traigan capitales que nos ayuden a desarrollar y a generar empleo para todos los venezolanos. Eso me parece a mí que son los grandes temas. Y si producimos más, van a bajar los precios del costo de la vida, vamos a conseguir más productos en los mercados, vamos a tener un ambiente de mayor estabilidad y de mayor seguridad, vamos a reducir los índices de delincuencia y de criminalidad que nos están avergonzando a todos los venezolanos. ¿Será que el presidente no se da cuenta de esto? ¿Será que los líderes de la oposición no entienden que lo importante son los problemas de los venezolanos y no los problemas de las parcialidades políticas?